Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente en una clase más de Campus GU. Hoy vamos a conversar acerca del evidencialismo o también lo que conocemos como apologética evidencialista. Esta es parte de una pequeña serie acerca de cosmovisión que está dentro del módulo que estamos estudiando durante este tiempo, que es doctrina acerca de Dios o teología propia. Semanas anteriores hemos estado hablando sobre las cosmovisiones o inclinaciones o postulaciones, filosofías acerca de Dios, pero de manera contraria, como el ateísmo, el agnosticismo, el teísmo, bueno, en fin. Creo yo que ustedes ya están algo familiarizados con esos temas y hoy vamos a hablar vamos a tener dos sesiones o 2 semanas hablando de cosmovisiones que defienden pues la fe cristiana. Y hoy, como te digo, vamos a conversar acerca del evidencialismo. También conocida como apologética de la evidencia, es una postura de la apologética. Bueno, apologética entiéndase como la defensa de la fe cristiana, algo que se nos manda en 1 Pedro 3:15, por supuesto, que afirma, o la apologética evidencialista afirma, que se puede demostrar la existencia de Dios a través de evidencias racionales. Y hay que hacer un énfasis aquí en evidencias, y esto es lo que vamos a explicar esta noche a qué se refiere. La apologética evidencialista suele emplear leyes naturales, la lógica, algunas disciplinas científicas como la arqueología, antropología, geografía, historia lingüística, etcétera. Se hace uso, hace mano de estas disciplinas para que pueda sustentar o argumentar la existencia de Dios. Y esto es muy común, más común de lo que tú crees. De repente no estabas familiarizado o no habías escuchado algo como apologética de la evidencia, pero sí habrás escuchado más de una ocasión sus argumentos. Y es que sus argumentos son bastante conocidos. Lo que la apologética de la evidencia procura es enfocar las distintas afirmaciones o acontecimientos que se han relatado en la Biblia como si fueran casos legales. Esto es importante y bastante peculiar de este tipo de apologética, porque cogen la evidencia y las ponen a un escrutinio que pues para que sean evaluadas, para ver el peso de la evidencia y al final de ello elegir la más plausible. Por lo tanto, entonces la evidencia, dice esta pequeña definición, que se trata desde una perspectiva jurídica. Se presentan pues la evidencia, los argumentos, cuánto pesa esto y así hablar posteriormente de la existencia de Dios. Ahora, esto es contrario a la apologética clásica que primero pues tiene que argumentar la existencia de Dios y luego empieza a hablar de las manifestaciones o de la intervención de Dios. En la apologética de la evidencia lo que trata de hacerse es tomar los argumentos, tomar la intervención de Dios sobrenatural como los milagros, la resurrección de Jesús, las vidas transformadas, etcétera. Se toma eso para ver cuán plausible es, cuán posible es lógico, es coherente. Entonces, según eso, cuando esa evidencia se comprueba o tiene peso, pues se dice, la apologética de la evidencia dice, ok, entonces se confirma o es posible o la evidencia nos apunta a que Dios sí existe y este Dios ha intervenido en la historia de la humanidad. Vas a ver bastantes casos de estos, ¿no? La apologética de la evidencia aplica criterios procesales con el fin de examinar los hechos disponibles, ¿no? Entonces, ellos toman los argumentos, toman la información, hacen mano de distintas disciplinas, como te decía hace un momento, y le dan mucha importancia a la probabilidad, es decir, cuán probable es A, cuán probable es B, cuán probable es C, es decir, los postulados o las opciones, y de esas opciones toman los resultados posibles y obviamente la apologética de la evidencia escoge la que evidentemente o la que tiene la evidencia más rigurosa, la que tiene la evidencia más poderosa, por decirlo de alguna manera, o o la que mejor concuerda con la evidencia que se tiene en ese momento. ¿Qué es lo que te podemos comentar acerca del evidencialismo? Bueno, el evidencialismo
no es que no toma o no hace uso de la teología natural, es decir, lo que semanas anteriores nosotros estuvimos estudiando como la revelación general. Recuerdan, la revelación general, la misma escritura nos lo enseña, que Dios se ha revelado por medio de la creación. Incluso el teísmo hace uso también de la teología natural en algunos momentos para llegar a la conclusión de que Dios sí existe, de que hay un ser supremo, que hay alguien que ha diseñado inteligentemente al ser humano, el universo y pues el ajuste fino de la creación, en fin. El evidencialismo no necesariamente hace uso de la teología natural, a veces sí lo hace, y como toda filosofía o todo postulado, tiene sus variantes, por supuesto. Yo aquí, esta noche, te estoy hablando de la apologética de la evidencia o del evidencialismo de una manera bastante introductoria y muy sencilla, pero tú te puedes encontrar con evidencialistas que sí hacen uso bastante de la teología natural, otros que de pronto también no, se encajan o comparten la apologética clásica, otros la apologética presuposicionalista. Entonces, no es que el evidencialismo encaja a un grupo de personas y ya. No, 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 no. Pero eso sí, hay una característica principal, que el evidencialismo afirma que la teología natural o la revelación natural o general no debe preceder al caso de los milagros o al caso de lo sobrenatural. El evidencialismo apunta primero al caso de los milagros. El evidencialismo primero busca eh, corroborar o los argumentos de la existencia de Dios en lo sobrenatural, en lo que la Biblia cuenta acerca de Jesús, de los apóstoles, de la intervención de Dios, de los datos históricos, etcétera. ¿No? El evidencialismo también indica que los argumentos filosóficos o científicos no necesariamente deben preceder a los argumentos de los milagros. Esto es importante también reconocer, va de la mano con lo que dice acerca de la teología natural. Y el evidencialismo lo que hace es enfocarse en los milagros de Jesucristo, especialmente en su resurrección, y pues cómo esto constituye evidencias o pruebas de que Dios existe. Por ejemplo, la clásica pregunta, y creo yo que has escuchado esto alguna vez, ¿verdad? Que si Cristo realmente resucitó, entonces pues todas las afirmaciones sobre acerca de su persona, lo que sus discípulos experimentaron, el crecimiento de la iglesia y todo lo que la Biblia ha dicho, pues tiene sentido, por lo tanto debe ser cierto. De alguna manera esto ha sumado bastante y es muy útil realmente en la defensa de la fe, y algunos indican que pues el evidencialismo es una disciplina o una parte de la apologética que es muy útil cuando estás realizando un evangelismo personal en el que no hay mucho tiempo para hablar de muchas cosas. Por lo tanto, es muy útil cuando habla de los datos o aspectos históricos. Esto es importante. El evidencialismo usa muchísimo la evidencia, justamente busca argumentar la existencia de Dios en base a la evidencia que hay en descubrimientos arqueológicos, descubrimientos históricos, y que estos concuerdan o corroboran o confirman, por decirlo de alguna manera, lo que la Biblia ya había mostrado con anterioridad. Por eso se le llama la apologética de la evidencia, porque corrobora y busca esas evidencias en la historia, en el mundo, para que diga, oye, ¿sabes qué? La Biblia tiene sentido, ¿no? El evidencialista pone énfasis en la evidencia de los milagros, como ya te decía, especialmente en la resurrección corporal de Jesucristo. Y es que si Jesucristo realmente resucitó, entonces pues hay es un muy poderoso argumento para que consideremos realmente no solo la parte de la resurrección que se nos narra en los evangelios, sino por supuesto toda la revelación de la escritura. Y esto lo hemos usado quizá en algún momento, ¿no? Mira qué es lo que dice John Montgomery, un evidencialista muy conocido. Él dice que los historiadores deben tomar decisiones permanentemente. Y por cierto, todos nosotros también. Y el único camino adecuado es guiarse por la probabilidad, puesto que la certeza absoluta solo existe en el campo de las matemáticas y la lógica pura, donde por definición uno no encuentra realidades de hecho. Si resulta que en la probabilidad encontramos sustento para estas afirmaciones, entonces debemos actuar a favor de tales afirmaciones. Es decir, como dice John, pues si algo
sin muchos ornamentos o hay abundante evidencia que apunta a que un hecho realmente sucedió, que un hecho realmente fue fáctico, entonces pues hay motivos para afirmar que tal hecho es real o históricamente ha sucedido. Y es lo que hacen pues con respecto a la resurrección de Jesucristo, que lo vuelvo a repetir porque es uno de los argumentos más fuertes que defiende o que postula el evidencialismo. Hay que conocer también qué otros puntos apela la evidencia histórica de la apologética de la evidencia. Y como ya te dije, ellos confirman o alegan pues que las apariciones post-mortem de Jesús, y esto es cierto, no solamente han quedado registrados los hechos o narraciones en los evangelios, en la misma Biblia, sino que también hay historiadores, escritores, autores pues del primer siglo que hablan acerca de esto, como pues Josefo, Suetonio, en fin. Creo yo que de pronto has escuchado esto alguna vez, si no, te invito posteriormente a que tú puedas buscar a estas personas. Hay eh, narraciones o datos históricos, hay autores que no necesariamente coinciden o sintonizan con el cristianismo o alguna fe religiosa particular, pero aún así hablan acerca del hecho de la resurrección de Jesús, hablan acerca del hecho de haber encontrado una tumba vacía, por ejemplo, ¿no? De pronto también has escuchado esto, que anteriormente o antiguamente pues las tumbas eran custodiadas por soldados romanos y pues a coste de su vida ellos tenían que estar muy pendientes de esto. Entonces encontrar o narrar una tumba vacía y que mujeres sean las que lo hayan encontrado, pues crea argumentos que si eso fuera una fabricación o fuera una invención, pues no se escogieron realmente los personajes adecuados, porque qué peso tendría en aquel tiempo, qué peso tenía que una mujer pueda decir, sabes qué, encontramos la tumba vacía o vimos al Señor resucitado o vimos a un ángel, qué sé yo. Entonces las apariciones de Jesús también a muchas personas, ¿verdad? Y que esto ha quedado registrado no solo en los evangelios, las profecías de la Biblia, por ejemplo, si Jesús realmente resucitó, entonces este no es un hecho que sucedió de improviso, porque en la escritura, en el Antiguo Testamento, ya habían profecías o ya habían escritores que habían hablado acerca de esto, de alguien que iba a venir, de lo que iba a acontecer, de lo que iba a pasar. Entonces, las profecías de la escritura, cómo se han cumplido, cómo los hechos históricos, los datos históricos coinciden con lo que la revelación ha mostrado con anterioridad, también es un peso muy importante dentro de la apologética de la evidencia. Y a menudo también el evidencialismo alega el cambio de las personas, o sea, alega también a la experiencia, al empirismo. ¿Por qué? Porque dice, oye, mira, ve, si el cristianismo es cierto, si la Biblia es cierta, entonces si Dios es real, mira los cambios que han tenido las personas. Millones de personas te pueden dar el testimonio de que sí es cierto lo que te estoy hablando, lo que habla la escritura, de que hay un Dios, de que hay un Espíritu Santo, de que hay un Jesucristo, etcétera. Y ellos pues empiezan, por ejemplo, con los apóstoles, ¿verdad? El gran cambio de Saulo de Tarso, un judío bastante pues apasionado con la persecución de los cristianos, y de pronto un encuentro con Jesús y pues el cambio tan radical que tuvo este judío pues es digno de atender, y por lo tanto es un argumento muy poderoso para considerar que realmente tuvo un encuentro, que no fue una alucinación o que no fue pues un ataque de epilepsia, qué sé yo, ¿no? Que le dio y que de pronto cambió de cosmovisión, no. O sea, hay argumentos, el evidencialismo ayuda en estos temas que son bastante útiles, ¿eh? Y que, como te dije, de repente ya has visto alguna vez. Para el evidencialismo, una vez que se establece la resurrección, por ejemplo,
la propia comprensión de Jesús y sus apóstoles, es decir, de la persona de Jesucristo, de Jesús histórico, de los apóstoles también y su cambio, como ellos antes se narra pues que mientras estaban con Jesús eran personas bastante ingenuas, bastante volubles, eran pues temerosos, ¿verdad? Pero de pronto después se les ve predicando, arriesgando su vida y entonces es un cambio drástico que llama también la atención. Para ellos, todo esto es el marco interpretativo adecuado a través del cual podemos comprender el significado de los hechos y por supuesto dar un argumento para la realidad de Dios. ¿Ok? Entonces el evidencialismo lo que trata es de, obviamente, volver al no creyente en un teísta y bueno, hay quienes aparentemente quieren llegar solo hasta ese punto, pero hay quienes obviamente conectan esto con el Evangelio, que es lo ideal, por supuesto, porque tú puedes darle muchos argumentos y decir, oye, claro, Dios puede hacer milagros, Dios entonces sí interactuó o intercedió en la historia de la humanidad para resucitar corporalmente a Jesucristo, para cambiar la vida de las personas, pero más nada, si esa transformación o ese cambio no lo experimentas tú, pues ¿de qué va? No tendría propósito entonces. Así que es importante conectar o que se conecte este tipo de apologética con el Evangelio también o con el evangelismo, que al final de cuentas es el anhelo de la redención o la conversión de los no creyentes, ¿verdad? Ahora, uno de los casos, hay muchos autores, Gary Habermas, y aquí uno muy conocido que es Josh McDowell, y justo, ¿no? Él es un evidencialista y mira el título de su libro, pues creo yo que resume o nos da la idea de lo que es o lo que trata el evidencialismo. Él dice evidencia, es decir, va a mostrar evidencias que exigen un veredicto. Y te decía esto al inicio, que los evidencialistas normalmente tratan la evidencia pues como un proceso jurídico, evalúan pues los argumentos, ¿no? Qué pruebas hay de esto, qué pruebas de aquello, y al final la más probable o la que tiene más peso es la que se elige, es la que pues termina siendo corroborada. Entonces, esto es un libro muy conocido. Tú estoy seguro que puedes tener acceso a él de manera física o de manera virtual. Si no, pues te animo a buscarla para que puedas conocer un poco más. Allí se habla sobre la resurrección de Jesús, lo que te he estado comentando el día de hoy, esta noche también. Así que te animo a que la puedas buscar. Es importante reconocer que la apologética de la evidencia a veces presupone el hecho, no siempre, porque pues como te dije hay distintas posturas, a cada persona o cada evidencialista o cada teólogo cristiano que hace uso de la apologética de la evidencia no piensa o no tiene las mismas presuposiciones, pero normalmente o aparentemente el evidencialismo asume o presupone que el ser humano sin Cristo tiene la posibilidad o la potencialidad de llegar a creer solo por el uso de la razón, solo por el hecho de considerar la evidencia, de hablarle de un proceso histórico, de cómo se discriminan los argumentos o los datos históricos, las posibilidades, y de pronto alguien puede empezar a razonar y decir, ah, claro, mira, esto tiene sentido, esto no, entonces sí, es cierto, ¿no? Bueno, a veces presupone esto, cosa que no es cierto. Bueno, nosotros como calvinistas, como reformados, creemos pues que la totalidad del ser humano ha sido afectada por el pecado, no que ha borrado la imagen de Dios, que la ha difuminado, claro, en todos los aspectos o áreas de nuestro ser. Por lo tanto, si bien es cierto uno puede llegar al teísmo, o si bien es cierto uno puede llegar a considerar la existencia de Dios, pues se necesita la intervención del Espíritu Santo para que haya realmente una conversión. Eso quería dejarlo claro en este último punto, para que pues consideremos también que no solo enfocarnos en el evidencialismo sería lo correcto, ¿no? Y es por eso que la próxima semana vamos a estar hablando del presuposicionalismo. Así que mantente atento a las clases. Espero que esta breve introducción haya sido bastante útil. En unos momentos vamos a compartir un link de Zoom para conversar, extender y complementar este tema. Estoy seguro que hay preguntas, hay aportes muy interesantes. Así que
Te esperamos a conectarte allí. Ha sido un gusto estar con ustedes, así que tengan muy buenas noches.